Bueno, pues aquí me tienen el día de hoy. Miren qué bonita, miren qué bonito lo que tenemos justamente enfrente. A ver si se puede ver. Ahí lo ven. Estamos en un municipio de esta isla de Tenerife, muy conocido por todos nosotros, como es pues San Juan de la Rambla. El que están a mi lado lo han visto muchas veces en nuestro medio de comunicación, un gran profesional también del periodismo deportivo especialmente, pero también por supuesto de lo que es en sí pues el saber ser la cultura, un gran maestro de ceremonias. Hablo yo de don Pedro Barreto. Muchas gracias por estar aquí, Pedro. Gracias, encantado, además como cronista oficial de la Villa de San Juan de la Rambla. Eso es lo que faltaba decir, que yo quería que él, por supuesto, también incidiera en eso, ¿no? Bueno, las mascarillas, es que tenemos un día hoy un poquito de brisa Sí. que se sube. Bueno, Pedro, estamos en San Juan de la Rambla y tú me decías a mí, además que como cronista, como conocedor a ultranza de este pueblo, tu pueblo también, me decías, contra Isidro, quiero que hoy conozcas a una persona que tiene una historia y tiene un trabajo personal desde hace muchos años encomiable y me gustaría que vinieras a San Juan de la Rambla a entrevistarlo. Sí, por supuesto, nuestra villa, es un orgullo siempre decir el tema de villa porque fue un título que le otorgó Alfonso XIII a nuestra villa por el crecimiento de la agricultura y la adhesión de nuestro municipio a la monarquía. En 1925, precisamente, estamos prácticamente a 3 años de cumplir 100 años de la declaración de Villa de San Juan de la Rambla. Y lo que sí te quiero decir que San Juan de la Rambla es grande por sus costumbres, por su cultura, por su patrimonio, por muchísimas cosas que la han hecho a lo largo de casi de 5 siglos de historia destacar, a pesar de que es un pueblo pequeñito respecto a otras poblaciones del norte de la isla, pero lo grande de San Juan de la Rambla son sus vecinos. Y en eso es lo que yo te comentaba, de que hay mucha gente importante que han hecho de San Juan de la Rambla todavía más conocida por la labor tan grande que han realizado. Y una de ellas es nuestro protagonista en el día de hoy. Bueno, pues como cronista oficial conoces muy de cerca el saber hacer, la labor que ha llevado a cabo y estoy seguro que mucha gente desde que nombremos el trabajo y de lo que vamos a hablar a continuación dirá, yo lo tengo en mi casa. Sí, bastante. Bastante, porque date cuenta que incluso ya el propio Pedro Hernández, que es nuestro querido invitado, lo comentará. Gracias a él y al grupo humano que coordinó no sé cómo llamarlo, Biblioteca Canaria, enciclopedia, como lo querramos llamar, de Natura y Cultura de las Islas Canarias, sirvió. Yo estudié con ella, evidentemente, estamos hablando de hace más de 40 años, y sirvió por lo menos, de conocer nuestra identidad canaria, ¿no? De esas cosas que se pierden con el tiempo, pues el privilegio de contar a un cerebro bastante ilustre como es el amigo Pedro y ese grupo de humano de colaboradores que hicieron posible ese libro, que además el colectivo que lo originó es medalla de oro de la Villa de San Juan de la Rambla, reconocido por el ayuntamiento, y que es por lo menos, creo que lo único que a partir de ahí fue el pistoletazo de salida para que otras publicaciones hicieran, por lo menos dar publicidad de la importancia de nuestra identidad canaria, ¿no? Y eso a día de hoy es impagable la labor que realizó y que sigue realizando Pedro Hernández, conocido popularmente por Guaniro. Bueno, pues yo les puedo decir a ustedes una cosa, Natura y Cultura de las Islas Canarias es la primera enciclopedia canaria. Hasta que no surgió pues lo que es la enciclopedia, pues prácticamente el conocimiento que teníamos de Canarias era muy limitado y esto fue el primer documento, se puede decir, accesible a todo el pueblo y que casi todo el mundo en su casa todavía conserva. Sí, no, y además voy más profundo, que por eso te decía que tienes que entrevistarlo, porque es un libro abierto, como persona excelente, es un ramblero de pro, una familia muy querida y muy arraigada en nuestra villa, pero al margen de eso, su profesión, catedrático de psicología, ha formado parte del Consejo Escolar de Canarias, infinidad de cientos y cientos de conferencias, artículos, y sobre todo hoy en día que tiene, esperando a ver si por favor la mano divina de nuestro Todopoderoso
hace público ese trabajo maravilloso que tiene, que se llama La Gran Enciclopedia Virtual de las Islas Canarias, ¿no? Es un libro abierto, ya te digo, ya gozarás con la entrevista, con todo el conocimiento que tiene, y para nosotros como rambleros, y yo como cronista, además presumo de ser tocayo de él, de llevar el mismo nombre de Pedro, es un auténtico honor que por lo menos tú en tu espacio y en Radio Ralejo le brinden al amigo Pedro esta oportunidad, por lo menos dar a conocer su importante legado educativo, cultural, y que lo tienen ahí, que lo tenemos ahí. Bueno, pues yo quiero agradecerle al cronista oficial de San Juan de la Rambla, a Pedro Barreto, que nos haya invitado, y decirle una cosa, Pedro, que esto no queda aquí, que San Juan de la Rambla tiene una posibilidad siempre en la radio contigo, y que invitarte a que cuando quieras, pues contarnos historias, contarnos pasajes de este gran pueblo, hermano de los Realejos, de toda la vida, en muchas cuestiones relacionadas con la fe y con también el trabajo y la gente, la sangre, ¿no? Pues que estemos muy de cerca con ustedes, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto. Además, date cuenta que estamos en un sitio privilegiado, lo que es el casco histórico. Estamos hablando de casi 500 años de historia. Y además, tú lo has mencionado, históricamente, y lo corroborará el amigo Pedro, el casco de San Juan de la Rambla siempre ha estado muy vinculado a la Villa Los Realejos. O sea que han habido una conexión tremenda. Además, hay una circunstancia religiosa, que es la visita de la Virgen del Carmen de Los Realejos a San Juan de la Rambla en 2 ocasiones. Una hace poco, cumpliendo el 50 aniversario de aquella primera vez, y es el único municipio donde la Virgen del Carmen de los Realejos, ni siquiera el Puerto de la Cruz, que tanto los marinos querían llevar a esa Virgen, pues ahí da a conocer esa unión, ese afecto que hay entre los rambleros y los realejeros. Bueno, pues vamos a hablar ya con don Pedro, hacemos un brevísimo pues pausa y ese día estamos con él. Bueno, muchas gracias. Encantado, gracias. Gracias. Bueno, pues aquí ya nos tienen con don Pedro. Don Pedro, ¿sus apellidos? Hernández, aunque con el sobrenombre Guanir. Guanil. Que, ¿sabes por qué lo de Guanir? A ver, Eso fue don Juan Álvarez Delgado, que es un hombre significativo en la cultura canaria, catedrático de latín, y además uno de los primeros que empezó a investigar el tema guanche, ¿no? Y él, yo quería como un seudónimo que representara libertad. Y entonces él me dijo, mira, lo mejor para representar libertad es guanil, pero puede ser guanil o guanir. Entonces, guanir, ¿por qué? Porque es el animal salvaje que no está marcado, que no está sellado, que está libre, ¿eh? Entonces, bien, eso me gustó y lo he ido desarrollando siempre para marcar esa diferencia, porque mis verdaderos apellidos son Hernández y Hernández. Entonces, si no se te pierde, buscando Pedro Hernández aparecen miles de Pedro Hernández. Por lo menos así, Pedro Hernández Guanir marca es un sello de justamente lo que significa Guanir, que no es sin sello. Pues mire, le puedo decir como curiosidad que nosotros formamos parte de una asociación cultural que se llama Auchón Guanil, en donde Isidro Cedrés es el presidente, yo soy el vicepresidente, y bueno, mucha gente que está detrás de la cultura canaria y que efectivamente tiene esa voz. Y además que estamos con Pablo de Luca, que es otro de los de los que pues también desde el punto de vista del tamasí se ha preocupado mucho en el tema de los orígenes lingüísticos, sobre todo, hombre, él lo relaciona mucho el guanche con el tamasí, pero es verdad que el guanche esto puede ser conflictivo, que hay muchas, por supuesto, similitudes enormes. Lo que pasa es que el guanche a su vez constituye una realidad autóctona muy especial, de forma que incluso el tamasí, cuando se quiere reconstituir, porque también ha sufrido muchos problemas de anulación por parte del mundo árabe, muchas veces han recurrido, han considerado la realidad guanche como un testimonio, como tantas otras cosas que han quedado como reducto en Canarias, ¿no? Canarias ha sido reducto de vegetación, reducto de elementos, incluso de fauna, que han ido desapareciendo, pero que aquí ha quedado
como cosas, por ejemplo, que eran del mundo del terciario, llámese los bosques de Laurisilva, llámese el Drago, llámese muchas otras cosas que son un refugio de lo que ha ido desapareciendo en la cultura, bueno, en la cultura no, también en la cultura, pero en este caso en la naturaleza. Bueno, don Pedro, yo quisiera preguntarle por dónde empezamos. Es decir, usted aquí, me decía Pedro, el cronista oficial de esta villa de San Juan de la Rambla, que bueno, su familia es panadera, que todo el mundo sabe que aquí el pan, pues bueno, de la familia de don Pedro. Pero ¿cuándo surge en realidad, Pedro, ese amor por su tierra y sobre todo esa inquietud por reflejarlo? Porque yo le decía a Pedro que lamentablemente no era tan asequible el trabajo que había hecho Vieri Clavijo, ni siquiera otros autores. Estaba destinado a gente que estudiaba prácticamente, pero fíjense ustedes, estamos hablando del siglo XXI y todavía hay reparos para aprender de nuestra cultura. En los colegios, me imagino, antes, ¿no? ¿De dónde partió su vocación? Bien, antes que nada te voy a decir una cosa, que estabas antes hablando del Realejo y San Juan de la Rambla. Sí. Lo primero de todo es que la gente de San Juan de la Rambla en su momento, cuando no había institutos ni había nada, también la gente de los Realejos, pues donde íbamos era la Academia de San Agustín. Sí. Pues ahí estudiamos en la Academia de San Agustín muchos rambleros. Luego y aquí se generó otras academias que también gracias a esas academias e iniciativas privadas permitieron que mucha gente sencilla pudiera estudiar. Efectivamente, yo, como decías, mi padre, más que panadero, era mi madre la que era panadera, mi padre era canalero, que es otra realidad también interesante, aunque después se dedicó a la panadería, pero el canalero aquí en Canarias marca mucho también, porque es la referencia de distribuir el agua que se iba a buscar se ha ido a buscar en las galerías, el esfuerzo del canario por esa lucha terrible, titánica, ¿no? De encontrar en las entrañas de la tierra el agua para poderla desarrollar. Ahora parece muy sencillo todo, pero entonces el agua era una verdadera mina, era un tesoro enorme. Y ahí sí, por ejemplo, mi padre era tesorero de muchas galerías donde lo ponían porque era un hombre muy cabal, muy cuidadoso, muy detallista. Pero bueno, dejando al margen esto, tú me preguntas, ¿de dónde deriva todo esto? Hombre, vamos a ver, el hecho que fuera yo había sido maestro en Tejina, había sido maestro en ICOT, y al mismo tiempo de ser maestro yo estudié pedagogía, estudié psicología, estudié pedagogía terapéutica, muchas cosas de este tipo, ¿no? Y claro, esas tres cosas pues marcan. El hecho de ser maestro te hace tener una conciencia del conocimiento de esa realidad por parte de la gente y sobre todo de consideración. Cuando en un momento determinado, con la ley de Villar-Palasí, que fue la EGB famosa, aunque parezca mentira que era época franquista, sin embargo había un avance muy grande, que era que se pretendía que la gente partiera de su realidad. Por lo tanto, la ley de educación marcaba esas pautas de partir de la propia realidad. Eso es un avance muy grande que hoy genera un conflicto. Bueno, pues cuando se dice que había que partir de la realidad, nos encontramos que la realidad de Canarias no teníamos materiales, no teníamos libros. Eso fue un primer golpe que yo tuve estando todavía claro, yo estaba en Madrid, estuve en el País Vasco, he estado en muchos sitios, ¿no? Como profesor de universidad, como profesor de... Entonces, cuando se dio esta circunstancia, yo pensé, bueno, es que es verdad que como psicólogo he pensado que una persona no puede avanzar si no tiene una verdadera autoestima. Y para tener una verdadera autoestima tienes que tener un verdadero autoconcepto. Lo mismo pasa con un pueblo. El pueblo veía que el pueblo canario es un pueblo maravilloso, pero un pueblo muy sometido, muy acomplejado en aquel momento, con mucho sentimiento de incapacidad. Y todavía eso se refleja después en las personas en concreto, en muchas personas. De tal manera que dije, bueno, es necesario, por estas dos razones, desarrollar un proyecto que conlleve el hecho de que la gente conozca su realidad, su naturaleza y su cultura. Y entonces es cuando me conecté con mis antiguos compañeros y amigos desde la península, pero en un principio, antes de volver, porque yo estaba dando clase fuera, entonces desde allí me dirigí a gente, antiguos amigos, que habíamos tenido inquietudes precisamente aquí en San Juan de la Rambla. Curiosamente, uno de los periódicos que habíamos creado fue Inquietud, fue el nombre Inquietud, pero fue... Mira qué cosa más curiosa, aunque no me lo pregunte, yo estoy hablando demasiado, pero mira, resulta que
con el primer sueldo de magisterio, con el dinero de magisterio, compré una imprenta, una fotocopia italiana de alcohol. Sí. Y con esa hicimos un periódico gratuito para el pueblo, prácticamente, que se llamaba Inquietud. Bueno. Y era el grupo de esas personas que trabajamos en aquella época, porque había muchos elementos comunitarios, de búsqueda, ¿eh? Entonces, se puede decir entonces en cualquier caso, don Pedro, que lo suyo fue una inquietud, ¿eh? Sí, bueno, sí, una fue inquietud. una inquietud, porque ya yo tenía aquí, había empezado, aunque estaba entre la laguna, aquí, luego en la península, etcétera, pero sí había la inquietud de obras de teatro, la inquietud por desarrollar obras de teatro, por desarrollar lo de la revista y por desarrollar muchas otras cosas, incluso de trabajo comunitario, hasta de limpiar en el Charco de la Laja, que era un desastre, pues limpiar todos los escombros que había en grupo, ¿no? Por lo tanto, había esa inquietud de no solo mía, sino de un grupo. Por lo tanto, era más fácil aparecer eso. Bueno, yo quiero preguntarles año, porque estábamos viendo nosotros que la edición de El Natura y Cultura es del año 77, si no me equivoco. Okay. Pero me imagino yo que las primeras reuniones, yo que quiero ir un poquito más allá. 3 años antes. 3 años antes, ¿no? Sí, en 1974 todavía estaba vivo Francisco Franco, pero claro, estaba vivo, todo eso había que ser muy cauto, pero también es verdad que el ministro Villar Palasí era de su gobierno. El hecho de solicitar de que se dijera, que se partiera de la naturaleza, de la cultura, de la propia realidad, nos daba a nosotros un aval, incluso porque en aquel momento teníamos que pedir permiso a la inspección. Sí, ¿no? Y la inspección, claro, como la ley decía esto, no tenía ningún reparo. Los reparos vinieron después. Eso hay que hablarlo despacio, todo lo que ha supuesto el vía crucis del Natura y Cultura, porque si quiere me paro ahí y después sigue preguntando si quiere. Bueno, no, bueno, yo quiero que usted sea gentil a la hora de hablar, porque lo que me interesa obviamente no es tanto lo que yo pregunte, sino también, por supuesto, todo lo que nos puede aportar, ¿no? Nos interesa un poquito la génesis y después ir más allá. Vale. Por eso decía yo lo de la fecha en la cual se reunieron, salió y demás. Y me imagino que como todo, ¿no? Toda la parte administrativa, burocrática que conlleva. Pero yo me imagino que se reunían, ¿en dónde? ¿Se reunieron por vez primera aquí o...? No, vamos a ver. No, ya desde la península ya había, en los veranos, nos encargábamos, incluso nos reuníamos en el verano para visitar las islas, todas las familias del grupo, sí. Íbamos a Fuerteventura, a Gran Canaria, etcétera. Y eso también era un motivo de encuentro y de ir concretando detalles, porque cada uno tenía una tarea, uno en el tema de arte, el otro en el tema de literatura, el otro en el tema de tal. Bien, entonces luego nos ponían una puesta en común. Y eso, claro, lo bueno es que lo desarrollamos, es una cosa muy característica de cuando se habla del canario como trabajador. Yo creo que el canario es muy trabajador, pero hay que poner el contexto adecuado para ello. Es un contexto de humor, de afecto, de cooperatividad, es decir, que es un estilo especial que hace que sobre todo después se desarrolle y se trabaje y se obtenga resultados muy importantes. ¿Sí? Bueno. Nombres y apellidos, porque estamos hablando con don Pedro Hernández, don Pedro Guanir, pero después también obviamente había otras personas, entonces... Sí, vamos a ver, todos los autores eran de San Juan de la Rambla, excepto Arnoldo Santos, que era doctor en biología, palmero de Mazo, fue director también del Jardín Botánico, y y es una persona de lo más distinguido en el mundo de la botánica, ¿no? Pero fuera de eso estaba Máximo Padrón Hernández, que colaboraba en el tema de geografía. Estaba Martín, que era Martín, a ver cómo se llama, Martín, a ver si me sale, Ángel Martín, que Falcón, que era el que se encargaba del tema de literatura. Después, en el tema de historia, estaba Adolfo Abreu Padrón, que era también del barrio del Rosario. Tanto Máximo como Adolfo eran del barrio de aquí, bueno, el Rosario no le gusta, el barrio de la Rambla, ¿no? La Rambla, después estaba también Antonio Ruiz Martín, que era el de la parte de arte.
Bueno, yo trabajo en la parte de geografía, en la parte del mundo guanche, en la parte de la psicología y del recorrido con las 7 Islas Canarias, la parte que yo como autor, no solo como director, sino como autor, desarrollaba, ¿no? De los que igual me pierdo en alguno, me despisto en alguno, yo creo que he dicho las materias más adecuadas. Aquí está el libro, por si acaso no meta porque estas cosas son muy cuidadas. Claro. Sí, porque ahí puede haber despiste. Y entonces, mira, Geografía de Canarias, Pedro Hernández y Máximo Padrón. Naturaleza canaria, Arnoldo Santos Guerra. Mundo y vida del Guanche, etnología del origen canario, Pedro Hernández. Historia de las Islas Canarias, Adolfo Abreu Padrón. El arte en Canarias, Antonio Ruiz Martín. El lenguaje, expresión musical y literatura de las Islas Canarias, Ángel Martín Falcón Domínguez. Luego, psicología y vida del actual hombre canario, Pedro Hernández Guanir. Y luego, descripción y estudio de cada una de las islas, Pedro Hernández Guanir y el equipo de autores. Eso es un poco... Después, claro, tú dices, esta es la parte de contenido que había que trabajarla, porque no solo había que trabajarla, sino consultar con todos los departamentos universitarios, con todos los museos, con todos los especialistas en el asunto crítico, eruditos, etcétera. Entonces, eso fue una labor muy importante, porque no fue solo partir de lo que tú sabes, sino lógicamente, ante no saber nada, que era uno de los problemas que vivía el maestro. Pero don Pedro, yo quiero preguntarle, una actividad ex cátedra, en el sentido que ustedes no recibían tampoco apoyo institucional ni de algún tipo, eso era un trabajo suyo personal fuera de su trabajo. Sí, por supuesto, no, esa es una época heroica, si no se trabaja de forma heroica en esa época no sale nada, ¿no? Entonces nosotros lo que sí queríamos y teníamos una idea muy clara es que ese libro que cada vez iba siendo primero tenía una idea mucho más corta, más pequeña, después se fue agrandando. Pero curiosamente ese libro lo que queríamos es que fuera patrocinado tanto por el Cabildo de Tenerife como el Cabildo de Gran Canaria, los dos a la vez. No que fuera solo un tema insular, sino que fuera de todo. Que uniera a los canarios. Que uniera a los canarios. Y claro, eso también vivimos muchos problemas, porque en un principio lo vieron bien, lo consideraron estupendamente, teníamos a los expertos más importantes apoyándonos, eran muchos expertos que tomaron parte en esa consulta, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que, claro, era una época peligrosa, porque ya empieza a estar ya al borde del 76, pues ya lo de Cubillo estaba muy fuerte, entonces había mucho miedo, y entonces esto podía levantar, aunque nosotros no nos metíamos en el terreno político, pero podía levantar susceptibilidades y levantar conciencia, porque de hecho el libro, si algo tiene de valor, es ese, el haber sido conciencia. Primero, como decía antes Pedro Barreto, fue un punto de partida como una piedra en un estanque de que después se va creando ondas, ¿no? Pero también es verdad que fue como un espejo donde el pueblo canario se pudiera mirar, y claro, el mirarse fue impactante, y era impactante y para algunos lo veían peligroso. Ten en cuenta que en aquella época todavía había muchos emigrantes que iban a Venezuela, y cuando se iban a Venezuela no solo se llevaba cosas de comida y tal, sino el libro Natura y Cultura se lo llevaban también con ellos los emigrantes. De hecho, después desde Cuba o desde muchos sitios nos pedían libros, nos llegaban a pedir hasta gofio para ver cómo era, gente que no conocía. Bien, quiero decir que hubo una conexión ahí, pero perdona que no... A ver, las campanas de San Juan. Bien. Estamos en San Juan de la Rambla, entonces claro, usted sabe que estamos en la iglesia, en esta iglesia, y entonces pues desde aquí nosotros recordamos por supuesto a tanta gente que bueno, pues bueno, era una sola, así que no tenemos problema, ¿no? Pero bueno, las campanas nos avisan del lugar y por supuesto nos retrotraen en la historia de este municipio tan querido, que como ven es el germen, es el punto de partida de uno de los proyectos más queridos por todos los canarios, que a eso yo lo que quería ir, don Pedro, el hecho de que en cada casa, ahora nos están viendo, nos están escuchando, están yendo, van a la librería, cogen de lo que es en sí el mueble, el libro, y dice, bueno, están hablando de este libro. Y este libro, en varios facsímiles que había, unos de mayor o peor, pero bueno, en definitiva, hay algunos que dice mi madre, yo lo tengo ya de tanto uso que le he dado, pero lo tengo todavía.
Sí, es verdad. El libro, como dijimos, fue un toque de atención, un despertar. Y fíjate, hablando de los realejos, quiero poner una anécdota reciente, porque cuando se dio el premio, me parece que fue a los alzados en el Realejo, a Carmen Nieves y esto, Sí. en el ayuntamiento, se me acercó una persona de Ico del Alto que era abogado y casi con lágrimas en los ojos me quiso agradecer el Natura y Cultura porque él dice que gracias al Natura y Cultura había recuperado su autoestima. Porque, Juan Manuel García, seguramente. no lo sé, no lo Si, sé. si es abogado y de Ico del Alto, bueno, hay otros abogados, imagino, Sí, Ico del Alto, bueno, pero pues, pero ese relacionado con los alzados, pero me eso refiero. se me repite un montón de veces, no solo en este caso, sino de gente que dice, es que nosotros creíamos que no servía para nada, que lo nuestro era un desastre, que era un poco valorable. Sí. Cuando empiezas a descubrir que nuestra realidad es importante, es valiosa, eso crea un impacto, porque es que yo lo veía en la gente de mi pueblo, yo estaba junto, no era por la panadería, sino en la calle donde vivía, nos reuníamos por la noche a tomar el fresco y en las sillas y la gente comentaba y hablaba y a mí me hacía gracia algunos de estos campesinos que hablaban, pues si yo no sé qué encuentran los turistas aquí, riscos y cosas, o sea, era un desprecio a la propia realidad, ¿no? Cierto, no, pero más que nada, sobre todo por el desconocimiento. Mire, yo a esa señora que le decía antes, doña Olga Quintero, una de las cosas que me dijo me gustó un montón, y dice que en el barrio de La Rambla, pues precisamente ponían los saquitos en el suelo y los ancianos se ponían en la fiesta del humo, antes que viniesen todos de Ico del Alto, se ponían a contarle historias, algunas de para dónde dormir, como dice la otra, y después otras graciosas, cuentos, retajilas. Es tanta la historia que hay aquí para poderla compartir que es tremendo. Entonces, claro, a mí también, como a muchos chiquillos, apareció, en mi casa fue mi hermano Damián, quien tenía la inquietud, y un día apareció con ese libro, Natura y Cultura de las Islas Canarias, y lógicamente, como tantos otros, a uno le picó el bichito, como dice Isidro Cedrés, y desde entonces, pues fíjense ustedes, nuestra andadura. Y lo más gracioso de todo el tema, que le decía yo a Pedro, que el Natura y Cultura, en algunas ocasiones, tiene algunas citas que, a pesar de todos los cambios, todas las publicaciones que sobre Canarias han habido, con el Centro de la Cultura Popular Canaria, que hemos tenido muchos acercamientos, pero hay que reconocer que algunas cosas dentro de ese libro todavía mantienen la esencia y además que no se ha avanzado más que digamos en el estudio, don Pedro. No, solo que luego, hombre, por ejemplo, esta edición que es de 2000, me parece que esta es ya, bueno, esto es otra historia que tenía que contarte, esta es de 2003, ¿no? Aquí vienen todas las ediciones, las reediciones, ten en cuenta que ha sido el libro más publicado, más divulgado de todo lo que se ha hecho en Canarias, ¿no? Porque ha sobrepasado los 200.000 ejemplares. Y claro, lo que pasa es que también ha habido cosas importantes. No solo es tener toda la realidad canaria, sino hacerlo de forma muy divulgativa, de forma muy clara, muy sencilla, muy ilustrada. Y además el libro venderlo a un precio muy bajo. En aquel momento nosotros, el gran problema que teníamos que para reeditar no teníamos dinero, porque al tener justo los gastos, para pagar los gastos, nos faltaba dinero para hacer una nueva edición, con lo cual siempre teníamos un problema. Es verdad que empezamos, como dijimos, con la ayuda de los cabildos. El Cabildo de Tenerife, como te dije antes, decía con el tema de Cubillo, que al principio nos aupaba, sí, eso está, pero llegó el momento que se asusta y se echaron para atrás. Y lo mandaron a Las Palmas con la idea de que en Las Palmas don Agustín Millares Carló, que era el encargado de cultura del Cabildo, el catedrático de la Complutense de Madrid, pues tratara de cargárselo. Dije, mira, ahí te mandamos esto, es una porquería. Y nosotros sabíamos por detrás, en esto también hay que tener espionaje, ¿no? Por la secretaria, cómo más o menos venía a decir que lo tirara a la basura. Entonces, don Agustín Millares Carló fue todo lo contrario. Cuando vio el libro, se quedó tan impactado que él dice, si esto es lo que yo he pedido a los departamentos universitarios toda la vida y no se ha conseguido. Yo, si Tenerife no quiere sacarlo, el Cabildo de Tenerife no, nosotros lo sacamos, y si hay que sacarlo con varios tomos, se saca con varios tomos. Bueno, entonces escribió una carta. Esa carta nosotros se la entregamos no solo al Cabildo, sino también al periódico Gilberto Alemán, que entonces era periodista destacado en ese aspecto, lo publicó y claro, ya marcha atrás no podía. Entonces llegaron a un acuerdo de que no podían editarlo, porque lo que queríamos nosotros es que lo editaran ellos. Sí. En vista de que eso no lo podían editar, para lavarse las manos dijeron, le damos el dinero
suficiente la mitad cada uno, no sé si eran 3.000, no sé cómo era, 3.000 o 3 millones cada uno de pesetas, y entonces con eso se hace la edición. Bueno, pues ya de esa forma se lavaban las manos, pero nos daban garantía, y eso ha sido una suerte, porque fue una garantía para nosotros seguir publicando y editando, porque si no se hubiera cortado. Sí. Bien, eso es con respecto al proceso, ¿no? Sí, bueno. El proceso ha sido muy duro. Te estoy hablando de cómo se inició, una gran acogida popular, pero también reticencia, sobre todo en algunos departamentos donde se sentían como... había un elemento comparativo, ¿no? Sí. El hecho de que sentirse profesores del departamento de geografía o de historia o de lo que fuera, ¿no? Pues eso, que hubiera una divulgación de esta manera, pues a ellos le molestaba y trataban de mirar con lupa buscando fallos y fallos. Bueno, yo tengo que decirle una cuestión que siempre yo la he citado, porque en cierta manera uno también es un poco guanil a la hora de hablar. Miren, la cultura, lo más grande que le puede pasar a un ser humano es saber y entregar esa sabiduría. No es más sabio el más que sabe, sino el más que comparte. Y lamentablemente en nuestra tierra hemos tenido de todo. Hemos tenido gente que ha sido así, que ha creído que su trabajo es para y por el pueblo, pero ha habido otra gente que lo que ha creído es publicar por mor de su, pues en cierta manera, prestigio y su figura. Y lamentablemente esos egos no nos han hecho a los canarios mejores. Y lamentablemente ese academicismo, como bien dice don Pedro, ha hecho que quizás lo que prevalezca es la autoría del trabajo y no el trabajo y las personas que con él han estado y sobre todo lo que han recabado. Entonces cuando... Ese es el mal del ser humano, don Pedro. Cuando de todas formas era minoritario y además con un sesgo político también. Sí. El sesgo político siempre estaba, porque creía que nosotros éramos independentistas o éramos no sé cuánto, pero realmente es que a nosotros no nos importaba tanto esa idea como la idea de tomar conciencia. Por eso te decía yo lo de psicólogo antes, porque para mí la clave no está tanto solo en dar a conocer, sino el potenciar la autoestima de las personas, el autoconocimiento de las personas, porque la identidad es un elemento que no solo lo necesitan las personas, lo necesitan los pueblos. Y si no existe identidad, nos perdemos, nos diluimos. Y la identidad es un elemento fundamental en la realización de las personas y de los pueblos. Por lo tanto, Canarias, siempre el problema de Canarias es que hay unos fondos muy grandes de identidad, muy grande. Por ejemplo, el canario tiene una identidad profunda, psicológica, enorme, aunque después, desde el punto de vista luego operativo, se diluye y no confía mucho. Hay una especie de desconfianza en todo. Pero esos son dos planos distintos, ¿sabes? Muy bien, bueno, hay una cuestión que me interesaba mucho. Primero que nada, porque ya hemos hablado de los inicios, muy quintiliano, como le decía antes yo a don Pedro, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahora mismo el libro está asequible, lo pueden encontrar en librerías en esa última edición que decía don Pedro, pero preservar las cosas de cara al futuro con la tecnología que tenemos hoy en día es necesario. Y para eso la digitalización, el poner a salvaguarda pues toda esa información, toda esa esencia es necesario. Entonces, ahí me imagino, don Pedro, que ustedes también y usted personalmente está pues luchando para que ese trabajo se consolide cuanto antes, porque lo que se quiere es que se quede así, consolidado para el futuro, ¿verdad? Vale. Sí, la verdad que todas las cosas necesitan un desarrollo, pero voy a ser muy escueto a ver si lo logro plantear. Sí, explíqueselo usted aquí, porque ellos lo están viendo el pueblo, pero también lo están viendo autoridades. Sí, vamos a ver. Da la casualidad que cuando ya habían pasado los años, ediciones tras ediciones, era un trabajo costoso para los autores, ¿eh? Ya muchos tenían hijos, tenían realidad, entonces tener que actualizar ese libro de datos estadísticos, tantos de tema demográfico, económico, etcétera, era muy, muy, muy duro en esa época donde Internet no funcionaba todavía. Entonces, claro, reunirnos todos los veranos para volver a reactualizar ya llegaba a crear cansancio y la gente ya tiró la toalla, el resto del equipo. Y dice, mira, no, nosotros yo creo que ya hemos hecho la función que teníamos que hacer, por lo tanto, te damos todos los derechos de autor a ti y tú resuélvelo. Resulta que yo con otro compañero, Pedro Félix,
que había sido concejal del Ayuntamiento de La Laguna, y un chico bueno, que había estudiado química, pero un chico también inquieto, pero tuvo la ocasión de que su padre le dejó la ferretería y se vio obligado a tener que trabajar en la ferretería, pero tenía esas ansias culturales. Y entonces en un momento determinado que nosotros estábamos, yo como director del Instituto de Ciencia de la Educación, que había sido elegido, y tenía una serie de proyectos de investigación que había puesto en Londres con mucho éxito, un aula inteligente, cuando todavía no había internet, sino intranet. Y entonces con el Instituto de Astrofísica generamos esa aula y yo los puse en Londres, publiqué libros sobre esa aula inteligente. Pero ¿qué ocurre? Que en un momento determinado vienen los planteamientos políticos y entonces se cortó todo lo que teníamos en el instituto, a pesar de haber sido elegido y tal. Y éramos 17 personas y todo se quedó fuera. Bien. Entonces Pedro Félix me dice, oye, ¿por qué? Y entonces nosotros con aquel material empezamos a desarrollar cursos para desarrollar el pensamiento, el saber pensar, el saber aprender, el saber vivir, pero a niveles de internet. Y esos cursos empezamos a desarrollarlos. Y claro, era una cosa también novedosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento es cuando los autores de Natura y Cultura no querían seguir. Pues ya dijimos, hombre, pues tenemos que coger, ya que tenemos esta empresa, vamos a reeditar el Natura y Cultura, pero sabiendo una cosa, nosotros, este no va a ser el futuro es lo que tú dices, hay que digitalizar, hay que crear una enciclopedia virtual, porque el futuro está en Internet. Y entonces fue cuando no solo empezamos a volcar en Natura y Cultura, sino a desarrollarlo con un equipo potente, fuerte, de técnicos, de gente de la universidad, los primeros, licenciados que habían terminado en geografía, en historia, en fin, un equipo. Entonces cuando dices, bueno, pero ¿de dónde sacamos si no era ni público, que era público, era gratuito, sin publicidad, sin nada? ¿Cómo podemos mantener esto? Claro, entonces fueron las promesas del gobierno de Canarias que nos dijeron que sí, que ellos apoyaban y tal. Y aquí viene el quid de la cuestión, porque cuando el consejero de Educación de entonces yo le dije, tendremos que conectar con empresas privadas para sacar adelante este proyecto, porque esto no se puede mantener así. Y él me dice, no, ni se te ocurra, esto lo sacamos nosotros, pónganse a trabajar, generen una plantilla importante y trabajen en esto, porque nosotros los vamos a encargar de adquirirlo, ¿no? Esto estamos hablando pues en 2005, 2000 tal. Entonces, imagínense, ya hace de eso, estamos en 2022, claro, pues fíjate, entonces nosotros nos pusimos a hacer, pero con la gran ingenuidad de que, claro, generamos una plantilla de 17 trabajadores, técnicos, sobre todo porque queríamos que fuera un material distinto, no puramente libros, sino que fuera material multimedia pensado de atractivo para los alumnos. Bueno, pues estuvimos muchos años, y con las promesas nos daban cositas, apoyos por aquí y por allá, pero el hecho de que el libro de que el proyecto iba a ser apoyado y desarrollado por eso ya llegó un momento que me dice Ruano, que se llamaba Ruano, el consejero, mira, esto no es posible. ¿Cómo que no es posible? Si nosotros nos hemos volcado todo lo que tenemos, el dinero, tanto Pedro Félix como yo, todo lo que tenemos, bueno, ha sido un desastre, ha sido una tragedia enorme, porque todo este tiempo ha sido dejar todos nuestros ahorros, yo por ejemplo jubilado con 80 años, pues tengo que seguir todavía gastando, bueno, hasta ahora mi mujer murió hace poco porque la pobre también estaba ahí implicada, y para que yo no me enterara de los casos de los bancos o incluso del juzgado para pagar, pues ella lo ocultaba porque le dijeron que se iba a resolver, y nos han estado prometiendo todo este tiempo. Entonces, Pedro Félix, bueno, si yo te dijera, esto parece una maldición, porque Pedro Molina era uno de los promotores. Pedro Molina era el presidente de Agate. Bueno, pues fue uno de los promotores, murió de cáncer. Después resulta que mi mujer en octubre, el 12 de octubre, murió también de cáncer, pero claro, afectada mucho por todo esto. Y luego, al enterarse el Pedro Félix murió también de cáncer al poco mes. Es decir, y luego había otra persona que desde la península nos había ofrecido gratuitamente todos los ahorros que tenía por Heavy, ¿no?
Pero, y así hemos, con préstamos a personas, a gente y tal, y total que todo el tiempo nos han estado diciendo, no, eso se desarrolla, y todavía, hoy, estamos diciendo, esto ya está, esto se va a cumplir. A Pedro Félix le dijeron, seguro que en agosto eso está hecho, y luego el hombre, pues claro, como no se ha cumplido, pues también eso le ha afectado en todo, porque claro, tienes tu casa hipotecada, tienes todo hipotecado, tienes todo, lo has dado todo a cambio de nada, porque no estás ganando nada, ni nunca has ganado nada, sino todo lo has volcado ahí. Entonces claro, no se puede ser hasta ese momento de inmolación. Yo por eso llega un momento en que me he visto fatal ya, viendo tantas promesas incumplidas. Yo quiero preguntarle, disculpe que yo le interrumpa, pero tengo que preguntárselo obviamente porque Claro. es necesario, además de acompañarle en la condolencia y en la, pues bueno, no viene muerte si no hay vida, y ustedes han hecho una vida, han hecho un camino ya, y ese camino hay que recorrerlo, y también su esposa, al igual que el resto de personas que se quedaron. Pero bueno, Jevik, mucha gente cuando lo ve, hay gente que dice Jevik, porque ahora toda la tendencia es ponerle o afrancesado inglés, ¿no? Pero bueno, Jevik, mucha gente cuando va a Jevik va y encuentra un material que está ahí y lo estudia, lo ve, los artículos y demás, ¿no? Pero llevado al punto de lo que es en sí el proyecto, ahora mismo, a esta altura, estamos hablando de febrero, marzo ya de este año 2022, el gobierno de Canarias, ¿cómo ve el asunto? ¿Qué le tiene que decir don Pedro a los que están rigiendo ahora la cultura? Bueno, y muchas más áreas, porque esto afecta a todo. Por algo es natura y cultura de las Islas Canarias. Y el Consejo Escolar de Canarias hizo un dictamen en donde precisamente hablaba de que esto no solo correspondía a educación, sino al gobierno en Canarias en general. Y valoraba, y no solo valoraba, sino que hubo también un informe de los distintos, desde la universidad, se pidió un informe a todos los expertos para ver qué opinaban sobre esto, y hicieron un veredicto positivísimo. ¿Y qué le dicen ahora? Bueno, pues ahora el gran problema, y aquí es donde yo me puedo quedar otra vez mudo. ¿Por qué? Y ese es el gran problema del silencio, porque todo el tiempo, como te han estado prometiendo, eso ya está, tranquilo, no hables, porque si hablas peor. Y entonces siempre con eso de que no hables y todo lo que recibes es silencio, 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 yo llegué en un momento a tomar una determinación drástica de decir, mira, si esto no se resuelve antes del 25 de marzo de este marzo, que es justo cuando cumplíamos la boda de oro de los 50 aniversarios de casados, mi mujer y yo por ella hubiera hecho alguna cosa que no voy a explicar, pero hubiera hecho algo drástico. Y por eso puse la imagen de Ventor, del Lance, en los Realejos, la puse en Facebook para decir que algunas veces ante tanto tortura y tantas cosas, porque son muchos años de tortura que tienes que resistir, resistir y resistir, algunas veces habías que tomar una resolución firme, ¿no? En esto, Manolo Vieira, el humorista, sí se ha preocupado mucho por la situación, y él ha conectado con el vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez. Román Rodríguez, pues claro, él dice, y yo había hablado también con Román Rodríguez, que ellos no tienen el problema económico, lo tienen, es decir, eso lo tienen previsto desde hace tiempo, pero que hay atascos en el gobierno. Entonces, claro, el único, por como hay atasco, que te puedes encontrar un funcionario que adopta una actitud ideológica y te puede estar bloqueando. O puede haber un director general, aunque sea del partido de Podemos o de lo que fuera, o del PSOE, me da igual, pero te pueden poner la pega. Pero sin embargo, en general, todo es positivo, ¿no? Entonces, el único que lo podía resolver era el presidente del gobierno. Con lo cual, me llamó el presidente del gobierno estos días, con la promesa de que lo iba a resolver y que lo llamara esta semana. Entonces, claro, yo no puedo decir nada más que eso, pero en el fondo te alegras porque deja de haber silencio, pero también te pones un poco triste porque siempre ha sido tantas promesas que ya no sabes si te puedes fiar una vez más, porque has caído en la ingenuidad de creértelo todo sin escrito, todo de promesa, como te dije antes, decir no, y nos hemos embarcado, nos hemos arruinado, y claro, estamos ahí también con abogados, porque claro, esto ha creado una expectativa de derecho que no es justo, ¿no? Y además que ha afectado a tanta gente.
Porque claro, lo estoy poniendo muy por arriba, pero esta cosa es mucho más dramática. ¿No? Claro, claro. Bueno, pero en cualquier caso tenemos... Porque hay trabajadores además, se ha tenido ¿cómo se dice eso? A los trabajadores pagarles, ¿no? Sí, Indemnizarles. Y luego hay otros trabajadores que siguen mínimamente y esa gente hay que seguirle pagando. Y entonces, claro, ¿de dónde lo sacas? Ya ya te digo, teníamos el sueldo de, por ejemplo, en mi caso, mi mujer con la jubilación y yo con la jubilación, por lo menos el dinero de la jubilación de uno servía para pagar gastos de todo esto, pero ahora no está ella, ya no me queda a mí nada más que justo lo mío para poder resolverlo. O sea, es una situación muy torturante, ¿sabes? Bueno, pero la noticia que tenemos entonces a esta altura del mes de marzo es que el señor presidente del gobierno de Canarias se ha puesto en contacto y que la cosa va caminando. Mire, claro, uno cuando habla de temas políticos, lógicamente, nosotros que llevamos cultura, ¿no? Sí. Pero mire, yo le digo una cosa, los estamentos políticos están para resolver los problemas de los ciudadanos. Los ciudadanos necesitan tener carnaval, necesitan tener belingo, necesitan tener fiesta, pero también necesitan tener cultura. Entonces, y las escuelas también. Y las escuelas. Entonces, es uno de los temas que tenemos pendientes los canarios. Yo estoy de acuerdo con las palabras que dijo don Pedro antes. La cultura no pertenece a nadie, a ninguna sigla. La cultura nos pertenece a todos porque la hacemos todas. Entonces, debemos los canarios, como han hecho los andaluces, como han hecho los gallegos, como han hecho pues muchas comunidades autónomas, y no solamente de España, de otras partes de esa América que tanto queremos, el ahondar en todo ello. Por dignidad, antes que nada, porque los que vinieron antes merecen reconocimiento, y también, por supuesto, porque personas como don Pedro lo han dejado y lo dejarán para la posteridad. Por lo tanto, desde aquí, desde el programa de Tanemir Canario, desde esta humilde radio, pero también desde este medio de comunicación con más de 30 años de historia, queremos hacer valer nuestra opción cultural para decirles, señores, ténganlo en cuenta, ojalá que sí. Hombre, las palabras en los políticos hay veces que, como bien dice don Pedro, dependen de alianzas, de sí, que no, pero esto creo yo que excede por encima de las palabras y por encima de los quereres, porque el querer que estamos hablando y la querencia que estamos hablando toca con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestra gente canaria y con nuestra cultura. Por lo tanto, desde aquí queremos hacer ese llamamiento y por eso quiero, Pedro, que acerque por aquí, ponte por aquí también, Pedro, porque vamos a estar despidiendo ya. Pedro Barreto, porque esto también es gracias también a este cronista oficial, a este compañero también. Lo ha planteado muy bien, lo que dijo antes fue muy bueno, muy interesante, porque él tiene además todo ese rodaje ya de conocer todo el tema de San Juan de la Rambla, porque, insisto, San Juan de la Rambla, dije antes del periódico, de tal, pero es que en San Juan de la Rambla siempre ha habido un cultivo muy grande, la palabra cultivo de educación, de cultura, ¿no? Había una cultura, desde toda la vida, quizás en un momento determinado burguesa o lo que fuera, pero de gente que siempre estaba acostumbrado a temas de teatro, de periódicos, de pintura, de todo. Entonces, es por eso por lo que se nace, aunque sea un casco tan pequeñito, el casco histórico, que no llega ni a 1000 habitantes, haya nacido el germen de una piña, de un grupo de rambleros y de canarios que realmente son los que han abierto esa parcela, no esa parcela, sino ese mundo es de la naturaleza y de la cultura de Canarias, porque era necesario, pero fue precisamente de aquí, ¿no? Bueno, Pedro, a mí me gustaría, sobre todo, el decir que nosotros no perseguimos ninguna misión, ninguna otra cuestión que no sea la cultural propiamente dicha, pero que creo que esto es justicia que se haga y por lo pronto, pues por aquí hacemos ese llamamiento, ¿no? Sí, por supuesto, además te agradecemos además de corazón, en nombre de todos los vecinos de San Juan de la Rambla, tu deferencia, Radio Ralejo, estar hoy aquí, el amigo Pedro Hernández Juanir, y creo que es un paso importante, un pasito más para intentar alcanzar el objetivo que es lo que se pretende, ¿no? De todas maneras te digo, la Villa de San Juan de la Rambla a tu disposición, gracias por estar aquí, sigue empeñado con tu programa que tienes muy buena audiencia y aprovecha, te lo digo, abusando de la amabilidad y la amistad que tengo con mi tocayo, aprovéchalo porque es un libro abierto y en otras ocasiones también cualquier tema lo puedes aprovechar de hablar de lo que es nuestra identidad canaria, que es lo que importa, ¿no? Bueno, muchas gracias a Pedro Barreto, también a don Pedro Hernández, Juanir. Bueno, mire, don Pedro no lo sabe, pero yo soy hijo de un hombre de galería.
don Fernando Pérez Pérez en la Galería del Carmen, pues junto con Anselmo, con Manuel de Echela y muchos años, así que en casa el olor a carburo está presente. Sí, que mucha gente ni sabe lo que es el carburo. Claro, ese es el tema. ¿no? Pero también nos acordamos de don Telesforo Bravo, que fue un gran amigo de casa y era un hombre que se remangaba y se metía con ellos que nos dentro. apoyó mucho en el libro. También, ¿no? Sí. Las grandes figuras fueron los que más nos apoyaron. Los que pusieron más pega, como siempre, lo menos importante. Pero lo más importante, tuvimos un apoyo extraordinario. Telesforo Bravo. Aparte, él tenía un libro maravilloso que era Geografía de Canarias, que fue un avance muy grande. Claro, como un componente geológico muy especial. Pero es que en Canarias hay gente y hay cosas maravillosas. Y que también ese es el problema, que viene siempre la idea de la infravaloración, del complejo de inferioridad. Fíjate tú, y con eso perdona, cuando tú hablabas antes de las comunidades autónomas, que si Andalucía, que si el País Vasco, que si tal, yo te digo, mira, cuando Adán Martín quiso apoyar el proyecto, lo puso en manos de los técnicos. Y los técnicos dijeron, pero de los funcionarios, y estos, bueno, de un funcionario, no todos los funcionarios, claro, para poderlo nosotros apoyar, tienes que decir en qué comunidad autónoma hay una cosa igual. Me refiero a Gévic. Y claro, en Gévic todavía había destellos en varias comunidades, pero no había un sistema tan completo como el nuestro. Entonces, como no había, viene el complejo, pues no se subvenciona porque nosotros no podemos ser distintos que el resto. Esto es vergonzoso, vamos. Bueno, pues, eso demuestra cómo nos mutilamos, nos castramos. Sí, Bueno, pues nosotros seguiremos con esa pauta, le agradecemos y que sigan en contacto. Seguiremos hablando de esto, no es la primera vez y estoy seguro que va a tener pues una respuesta dentro de poco don Pedro. Desde aquí, desde este lugar, desde San Juan de la Rambla, al cual les invitamos a venir, porque la verdad es que es un pueblo maravilloso para tomarse una copa, un cafecito, para disfrutar de su costa, de su historia, de su patrimonio, que es buenísimo. Y si está con Pedro, que también Barreto, que es cronista oficial, que les puede servir de Cicerone, pues para explicarle todo lo que aquí hay. Así que ya saben, por aquí les esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Isidro. Gracias, saludos.